Hola, te saluda el pastor Carlos Mraida. Qué bueno que te hayas conectado con nosotros. Estoy muy entusiasmado porque en los próximos minutos vas a recibir una palabra que seguramente va a transformar tu vida. No estás solo, estamos para ayudarte. En pantalla está nuestro número de WhatsApp para que te comuniques con nosotros. Dios te bendiga. Olvídate de tus espadas. Ese es el título de hoy. Decíselo a alguien que tengas ahí al lado. Olvídate de tus espadas. Eso. Si es venezolano o colombiano, olvídate de esas espadas. Y ahora vamos a ver cómo todos estos otros títulos se conectan. Mirá lo que dice Lucas capítulo 22, versículo 35. Estas son las últimas palabras de Jesús a sus discípulos en la famosa última cena, antes de salir hacia el huerto del Getsemaní, donde arrestaron a Jesús, la noche anterior a morir en la cruz, esa historia que ya conoces. Mirá lo que les dijo. Les dijo, pero ahora tomen su dinero y un bolso de viaje, y si no tienen espada, vendan su manto y cómprense una espada. Les da Jesús una orden explícita, miren, tienen que hacer esto, consíganse una espada. Pues ha llegado el tiempo en que se cumpla la siguiente profecía acerca de mí. Fue contado entre los rebeldes. Así que, y mira lo que dice Jesús, todo lo que los profetas escribieron acerca de mí se cumplirá. ¡Pum! Pónganle un sello de garantía a eso. Y se ve que los discípulos se quedaron con esto de comprar una espada, porque mirá lo que le dijeron a Jesús. Mira, Señor, le respondieron, contamos con 2 espadas entre nosotros. No hace falta, maestro, que vayamos a vender ningún manto para comprar una espada, ya tenemos 2. Y no eran espadas medievales de esas grandes, eran más tipo dagas o cuchillos grandes. Tenían 2. Y Jesús les dijo, es suficiente. Y luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y, como de costumbre, fue al Monte de los Olivos. Y estas fueron sus últimas palabras. Así que evidentemente a los discípulos, vieron que uno siempre se acuerda de lo último que te dicen, ¿sí? Por eso lo más importante de este mensaje no es lo que te estoy diciendo ahora, sino lo que te voy a decir al final, ¿no? Se ve que les había dicho un montón de cosas Jesús en esa cena, pero lo último fue esto de las espadas y se ve que eso les quedó ahí dándole vuelta ahí en sus cabezas. Y mirá lo que pasó un rato después, apenas unos minutos u horas después, cuando los guardias del templo fueron a arrestar a Jesús ahí en el huerto del Getsemaní. Dice, se acercó una multitud liderada por Judas, uno de los 12 discípulos, y ahí viene toda esa historia que ya conoces. Judas caminó hacia Jesús para saludarlo con un beso, traicionero, y Jesús entonces le dijo, Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Y mira esto, dice que cuando los otros discípulos vieron lo que estaba por suceder, exclamaron, Señor, peleamos, trajimos las espadas, acá están, las que vos nos dijiste que teníamos que preparar para este momento. Y dice uno de ellos, que por lo que cuenta Juan en su evangelio sabemos que fue Pedro, uno de ellos, Pedro, hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. Pero Jesús dijo, basta, y tocó la oreja del hombre y lo sanó. Ahora, ponete en los zapatos de Pedro por un momento. No sé a vos, pero a mí esta historia me descoloca por completo. Si yo fuera Pedro, le hubiera dicho a Jesús, maestro, ¿en qué quedamos? Hace unos minutos nomás nos dijiste que este era el momento para conseguir espadas y te dijimos que teníamos 2 y las trajimos acá al huerto. Y ahora que estoy usando una de esas espadas, en parte en obediencia o motivado por lo que vos nos advertiste que iba a pasar, ahora que la estoy usando, me pedís que la guarde, me retás encima porque lo cortó así, ¡basta! Me decís que no la use y encima sanás al tipo que acabo de herir para defenderte. ¿En qué quedamos, maestro? Ponete en los zapatos de Pedro. ¿Es desconcertante, sí o no?
Y Pedro era un terco importante, un tipo impulsivo que solía agarrar para el lado de los tomates todo lo que Jesús le decía, pero en esta le doy las de ganar a Pedrito. Y claro, cuando descubrí esto me pregunté, ¿qué pasó acá? ¿Acaso Jesús estaba psicopateando a sus discípulos, histeriqueándolos, jugando con ellos para confundirlos a propósito, por puro placer? ¿Por qué les pidió una cosa y después como que se contradijo? ¿Será que en realidad les estaba hablando en sentido figurado, que no se refería a espadas físicas reales, sino a armas espirituales? Y que cuando en la mesa les dijo es suficiente, en realidad eso significaba, muchachos, ya está, basta, córtenla con lo de las espadas, como de hecho muchos traducen o interpretan este pasaje. Pero resulta que él les había sacado el tema de las espadas y explícitamente les había dicho, vendan su manto, es tan urgente conseguir una espada que es preferible que estén desnudos antes de estar desarmados. Él les había sacado el tema. ¿Por qué Jesús les dijo que consiguieran espadas y después cuando Pedro usó la que tenía, lo retó? Mira, me desconcertó tanto este dilema que leí casi todos los comentarios bíblicos que existen de Lucas, estudié el pasaje a fondo, que es lo que tenés que hacer cada vez que no entendés algo de la Biblia, ir a los comentarios, estudiarlo a fondo. Pero en este caso muchos comentaristas se contradicen, uno dice una cosa, el otro otra, uno lo interpreta así, el otro asá. Así que finalmente le pregunté a Dios, Señor, ¿qué fue lo que pasó en realidad? ¿No? Lo bueno de la Biblia es que vos podés interactuar con el autor en vivo y en directo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Y mira, no puedo asegurarte a ciencia cierta que esta sea la respuesta. Esto que te voy a compartir no es revelación del Espíritu ni nada parecido. Pero sentí que Dios me guiaba a leer lo que pasó en el medio. ¿Qué pasó en el medio de estas dos historias que acabamos de leer ahí en el huerto del Getsemaní? Versículos 41 al 44. Dice, Jesús se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró, Padre, si quieres, por favor te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Papá, no quiero ir a la cruz, haceme zafar si es posible de alguna forma. Como siempre decimos, Jesús no era un masoquista que decía, ay, qué lindo, dentro de un rato me van a clavar unos clavos en las manos y en los pies y voy a estar colgado en un madero sufriendo una tortura y una agonía atroz. No, Jesús era alguien psíquicamente sano. Y no quería ir a la cruz y le pide al Padre, papá, si es posible, haceme zafar de esta. Sin embargo, bendito sin embargo de Jesús, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Y dice que oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Y según lo que cuentan los otros evangelios, 3 veces oró e insistió, una y otra vez delante del Padre, con intensidad, con fervor, papá, haceme zafar, haceme... No fue una vez, 3 veces. Y claro, cuando volví a leer lo de las espadas a la luz de esta oración de renuncia de Jesús, automáticamente me vino a la mente esta pregunta. ¿Será que las espadas eran el plan alternativo de Jesús en caso de que el Padre le concediera evitar la cruz? Y que después de hacer esta oración de renuncia, después de someter su voluntad a la voluntad del Padre, Jesús finalmente descartó por completo, tiró a la basura ese plan alternativo que su cabecita había pergeñado un rato antes en la mesa, dominado por ese momento de angustia, de incertidumbre. ¿Será que pasó eso? Y fíjate que está entre signos de preguntas porque es solo una conjetura personal, ¿sí? Por eso antes de que me apedrees por hereje, porque alguno me estás mirando como, ¿qué te fumaste esta mañana, Sebastián? Antes de que me apedrees por hereje, déjame aclararte 2 cosas. Primero, que Jesús en su condición humana
Jesús fue 100% Dios, pero 100% humano. En su condición humana tenía una voluntad propia independiente a la del Padre. Si no, no hubiera orado, no se haga mi voluntad, sino la tuya. No hubiera existido mía y tuya, hubiera sido nuestra voluntad. Simplemente hubiera correspondido cual robot a lo que el Padre quería, con una voluntad automatizada, robótica. Y segundo, necesito aclararte que estas horas previas a la cruz fueron el momento en el cual afloró la más cruda y honesta humanidad de Jesús. Sin ningún pecado, pero aflora su humanidad. Yo tengo la teoría, y alguna vez te lo comenté, de que Jesús tuvo un ataque de pánico ahí en el huerto del Getsemaní. Porque según lo que dice Marcos, Jesús llama a sus 3 amigos más cercanos, Jacobo, Juan y Pedro, y les dice: muchachos, oren por mí, por favor, háganme el aguante, porque esta es una hora de tentación para mí, de mucha debilidad, necesito que oren por mí, porque me siento morir. Y no les dice que siente que se va a morir al otro día cuando lo cuelguen en la cruz, siento que me muero ahora. Y si alguna vez tuviste ataques de pánico o estás sufriendo, uno de los síntomas es ese, las palpitaciones y sentir que me muero ahora. Y como leímos recién, después transpiraba con gotas, parecían gotas de sangre, y aún eso tiene una explicación médica, pero no era que hacía calor, hacía un frío como el de esta mañana, ¿no? Todos los síntomas. Y a mí me voló la cabeza darme cuenta que Jesús le tuvo que confesar a 3 amigos una tentación, no un pecado, porque Jesús nunca pecó, pero sí les confiesa en un sentido una tentación desde su vulnerabilidad humana. Oren por mí. Yo cuando descubrí eso dije: ¿qué me queda a mí? Si Jesús lo necesitó. Y siempre digo: ¿por qué Jesús no pudo haber tenido un ataque de pánico? Si no tiene nada de pecaminoso tener un ataque de pánico, no tiene ninguna connotación moral. Y en línea con lo de hoy, ¿por qué Jesús no pudo haber pensado en un plan alternativo de escape en caso de que el Padre lo habilitara a zafar? Tampoco tiene nada de pecaminoso. Sí, era un plan bastante ingenuo, porque solo con 2 espadas hacerle frente a toda una turba de soldados que venía a apresarlo, como que no iban a poder. Pero la ingenuidad no es pecado. Y vos me vas a decir: sí, pero otras veces que habían querido apresarlo a Jesús, Jesús se había escapado, había zafado sin usar ningún arma, y Jesús era un pacifista antiviolencia y jamás se le hubiera cruzado por la cabeza usar un arma, ni que hablar para matar, pero ni siquiera para herir a alguien, olvídate. Y sí, tenés razón, y quizás todo esto sea solo una conjetura personal, por eso no te quedes con lo del principio, lo importante es lo del final, lo que sigue. Pero tenés que entender que este era un momento totalmente distinto a todos los anteriores que Jesús había enfrentado. Este era un momento de debilidad, de vulnerabilidad, de muchísima angustia, de tentación, de una lucha interior en Jesús tremenda. Fíjate que en la mesa les había dicho a los discípulos: todo lo que escribieron los profetas acerca de mí se cumplirá, ¿no? Y lo dijo con una convicción inquebrantable. Muchachos, pónganle la firma, el sello, se va a cumplir. Un rato después le está diciendo al Padre: papá, trata de que no se cumpla todo lo que los profetas escribieron acerca de mí. Eso de Isaías 53, de que como oveja fue llevado al matadero, no, trata de que quede olvidado. Y Jesús se juega su última carta. Había una lucha interior en él, intensa, y cuando hay luchas internas intensas en vos, se te cruzan por la cabeza cosas que jamás se te habían cruzado antes en tu vida. Nosotros creemos que el momento determinante de la historia humana fue la cruz, y sí, claro que fue determinante, pero en realidad no fue la cruz. El momento determinante de la historia humana fue el Getsemaní. El Getsemaní fue la cruz anterior a la cruz. Después de esta última renuncia de Jesús en el Getsemaní, él ya estaba entregado, el resto era un trámite. Él dijo: a mí nadie me quita la vida, sino que yo la entrego porque así lo quiero, voluntariamente, de mi propia voluntad. Y dice Hebreos 5:8, hablando acerca del Getsemaní, dice: y aunque era hijo de Dios, esto me encanta, ¿no? Porque siempre nuestra excusa es: bueno, pero Jesús era Dios, así cualquiera.
Sí, era Dios, pero mirá lo que dice. Aprendió en la escuela del dolor lo que cuesta obedecer. A Jesús le costó muchísimo obedecer. No solo en este gran paso de obediencia final, sino en todos los pasos de obediencia que tuvo que dar a lo largo de su vida. Le costó muchísimo. Él dijo que no hacía nada que primero no viera hacer al Padre, ni decía nada que primero no escuchara decir al Padre. Y claro, nosotros creemos que esta dependencia absoluta de Jesús a la voluntad del Padre era como un mecanismo automático, una obediencia por default, por defecto, que ya venía preprogramado. Bueno, el robot que te decía antes. No, Jesús tuvo que aprender, lo que dice acá Hebreos, a obedecer y a depender del Padre en todo. Y Él dijo, y ahora vamos a empezar a aterrizar todo esto a tu vida de mañana lunes o de esta tarde. Él dijo, si ustedes quieren ser mis discípulos, lo cual significa si ustedes quieren ser iguales a mí en todo, eso es lo que significa el discipulado, aprender a ser como Jesús en todo. ¿Qué tienen que hacer? Dice, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad y tienen que estar dispuestos a cargar su cruz e imitarme. Mira, el discipulado, me encanta definir el discipulado de esta forma. El discipulado es una invitación a intercambiar sufrimientos. Jesús te dice, deja de sufrir por cosas vanas e innecesarias y empezá a asimilar los buenos sufrimientos. Yo vine, te dice Jesús, para darte vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y esa vida abundante lleva implícita buenos sufrimientos. Ni uno dijo amén. Por eso uno de los títulos que había pensado para este mensaje era, de verdad, pare de no sufrir. Mira, si no seguís a Jesús vas a sufrir por cosas vanas e innecesarias. Cosas por las cuales no deberías estar sufriendo. Vas a sufrir las consecuencias del pecado, vas a sufrir por falta de identidad y de propósito en la vida. Vas a sufrir ese vacío existencial que sienten los que no tienen fe. Vas a sufrir la ansiedad que provoca creer que todo en la vida depende de tu desempeño, de tu actuación personal y que tenés que tener control de todo. Vas a sufrir cuando otros progresen y vos no, y te vas a llenar de envidia, etc. Es decir, vas a sufrir por las cosas que hacen sufrir a la mayoría de los seres humanos en este planeta Tierra. Pero la invitación de Jesús es a que hagas un canje, un intercambio de sufrimientos. O sea, sufrir vas a sufrir en la vida, no te queda otra, ¿no? No hay opción, no podés evitarlo. La pregunta es, ¿por qué vas a sufrir? Y Jesús te dice, pará de sufrir por cosas vanas e innecesarias. En eso tienen razón los de la Universal con su eslogan, pare de sufrir. Y empezá a sufrir por cosas por las que vale la pena sufrir. Asimilá los buenos sufrimientos. ¿Y cuáles son los buenos sufrimientos? Acá no te estoy hablando de cosas tortuosas ni masoquismo, ¿no? De lo que enseña la Escritura. El sufrimiento del amor verdadero, por ejemplo. Pablo dijo, el amor es... ¿Cómo es el amor según Pablo? A ver, decí eso, pero decilo de forma sufrida. A ver, el acento en la F. El amor es sufrido. Es. El ícono emblemático del amor no debería ser un corazoncito rosado, debería ser una cruz. Y fíjate que este es el famoso pasaje en el cual Pablo enumera todas las virtudes del verdadero amor, ¿te acordás? El amor es benigno, es paciente, no se irrita, todo lo cree, nunca deja de ser, etc. Y es curioso, ¿no? La lista de Pablo está encabezada por esta virtud. Pablo ya arranca, me encanta, ¿no? Como que de entrada corta con toda dulzura. ¿Querés saber cómo es el amor? ¿Por qué hoy en día tantas parejas naufragan ante la primera tormenta que les toca enfrentar? Parejas, matrimonios. Y en parte porque vivimos en una cultura que le escapa todo lo que sea sufrimiento. Esa es una mala palabra. No tiene que existir en el diccionario sufrir, sufrimiento. Una cultura simplista, facilista, infantil, evasiva, hedonista, que te vende la idea de que tu bienestar personal es lo más sagrado del universo. Y entonces cuando tu pareja, en vez de hacerte sentir bien, te hace sentir mal,
porque te dice o hace algo que no te gusta, ya está, lo nuestro se acabó, me estás haciendo sufrir. No te está haciendo sufrir, te está santificando tu esposo, tu esposa. Ese roce santificador. Y obviamente acá no estoy hablando ni de maltrato, ni de violencia, ni de abuso, ni de nada de eso. Eso sí son sufrimientos perversos que no podés tolerar bajo ninguna circunstancia, en ninguna relación y que tenés que cortar de entrada. Estoy hablando de ese roce cotidiano y sufrido del amor verdadero con tu pareja, con tus hijos, ¿no? La paternidad es sufrida. Gracias, Nancy, por recordar. Veían las ojeras de algunos padres acá recién cuando estaban. Y por eso en esta cultura facilista, no, me compro un perrito, total, el perrito. Con cualquiera, con los hermanos de la iglesia. Mirá, la única manera de que el amor verdadero no te haga sufrir es que te vayas a vivir solito, solita a la luna o a Marte, que dentro de poco se va a poder. Y ni siquiera, porque vas a tener que lidiar con el amor con vos mismo, que también te va a hacer sufrir en algún punto. Otro buen sufrimiento es la fe verdadera. Pablo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. No le dijo, disfruta de todos los beneficios y bendiciones y bondades que la fe te proveerá. Le dijo, pelea, lucha, transpira la camiseta, sufre la buena batalla de la fe. En su segunda carta le dijo a Timoteo, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Sufre penalidades, dice otra versión. Claro, Pablo estaba preso por su fe, no estaba en Disney. Estaba ahí encadenado, preso, y quería asegurarse de que Timoteo, que era un jovencito ahí medio pichón, medio tiernito todavía en la vida y en el ministerio y en todo, que Timoteo tuviera un concepto verosímil de la fe, no un concepto naif, ingenuo. Y esto hay que predicárselo a los Timoteos de esta generación. Porque esta cultura facilista en la que vivimos no solo promueve una idea naif del amor, también promueve una idea naif de la fe, a veces en la iglesia. Y entonces te encontrás con muchos cristianos modelo 2024 a los cuales no les llega a tiempo el Uber, ¿no? Está 15 minutos demorado y ya están dudando del amor de Dios. Dios, ¿qué pasa, Padre? ¿No me amas acaso? Porque no me llega el Uber. ¿Dónde están tus milagros? ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿No soy tu hijo acaso? Explícame por qué me pasa esto a mí, que no me llega el Uber. Coqui Bonilla tenía una canción, no entiendo por qué me pasa esto a mí. Bueno, y no solo jóvenes, grandulones también, que tienen esta idea naif de la fe. ¿Te diste cuenta que las 3 veces en las cuales Jesús oró al Padre en el Getsemaní, en ningún momento dice que el Padre le haya contestado algo a Jesús, que le haya dicho algo a su hijito amado, Jesús, obediente? No, silencio absoluto. Y Jesús se sintió tan abandonado, tan decepcionado en un punto por el Padre, que unas horas después desde la cruz gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Te acordás? Sin embargo, Jesús estaba en el epicentro de la voluntad del Padre para su vida. Si algún predicador moderno de la superfe o del evangelio de la prosperidad hubiera escuchado a Jesús exclamando eso ahí en la cruz, se hubiera escandalizado. ¡Qué hombre falto de fe! ¿Dónde está su fe? ¿Cómo va a dudar de Dios? De que Dios lo está abandonando. Mirá, la fe verdadera, la fe más pura, es creer sin entender, sin ver, sin escuchar, sin poder controlar. Y sufrir muchas veces las incongruencias de la vida, pero sin dejar de pelear. ¿Qué cosa? La buena batalla de la fe. Amor verdadero, fe verdadera. Pero mira, el más importante de los buenos sufrimientos de Jesús es el sufrimiento que conlleva tener que someter todos los días de tu vida tu voluntad a la voluntad del Padre. Es el sufrimiento del discipulado verdadero.
Porque Jesús dijo, si ustedes quieren ser mis discípulos, si quieren ser iguales a mí en todo, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Por eso el verbo del título del mensaje de hoy es olvídate, tienen que olvidarse de hacer su voluntad. Y eso nos lleva de nuevo a la historia de las espadas, que para mí fue muy alentadora cuando descubrí todo esto. De nuevo, haya pasado así o no, no te quedes con eso. Eso simplemente fue para captar tu atención y despertar tus neuronas al principio del mensaje. Esto simplifica el discipulado, ¿no? Cuando entendemos la humanidad de Cristo, cuando vemos cómo Jesús necesitó someter su voluntad y sus planes a los del Padre una y otra vez, entonces ser iguales a Él en todo deja de ser la gran utopía del cristianismo, ¿no? Ser transformados a imagen y semejanza, deja de ser un ideal inalcanzable y pasa a ser algo mucho más accesible y fácil. Mirá, Jesús blanqueó que tenía una voluntad. No la escondió, no escondió su voluntad ni su humanidad, no la maquilló con una falsa espiritualidad. Y eso es muy, muy sano. A mí me asustan esos cristianos que te dicen, y te lo dicen, ¿no? Yo nunca tengo ganas de pecar, ¿no? Porque ya el Espíritu Santo me vacunó, estoy inmunizado contra toda tentación. Y yo me levanto todas las mañanas desesperado por ponerme de rodillas y orar al Padre y adorar, y me fluye naturalmente. Y escucho la voz del Espíritu Santo todo el tiempo y para todo, que me guía cual si fuera un GPS que llevo incorporado, ¿no? Para acá y para allá. Y yo solamente correspondo al viento que me va llevando por la vida. A mí nadie jamás me ofende ni me hiere, porque mi espíritu perdona automáticamente a todos y nunca albergo ninguna bronca, ni rencor, ni resentimiento hacia nadie. Llegaste a ser más grosso que Jesús, te admiro, te felicito. Firmame un autógrafo, sos mi nuevo ídolo, mi nueva ídola, ¿no? Por eso, por favor, blanquea cuanto antes que tenés una voluntad. Esto me encanta de la historia. Tu voluntad no es algo malo, es algo bueno, maravilloso, extraordinario. Dice Chris Vallotton, estamos tan acostumbrados a ver las Escrituras a través de una mentalidad de esclavos o de robots, que rara vez se nos ocurre que a Dios en realidad le gusta que tengamos una voluntad. Tu voluntad no te la dio el diablo, te la regaló Dios, es uno de sus mayores regalos. De hecho, es lo que te hace un ser creado a su imagen y semejanza. Lo trágico en la vida no es que tengas una voluntad, sino que pierdas tu voluntad. Como lamentablemente pasa en tantos casos, no sé, víctimas de la trata o de la esclavitud que sigue existiendo en el 2024, personas a las que les quiebran la voluntad a través de un sometimiento perverso y la manipulación, y que ya ni siquiera tienen la voluntad de salir de eso. O víctimas de liderazgos verticalistas, de líderes totalitarios, políticos o religiosos o de la índole que sea, que le lavan el cerebro a la gente y les anulan la voluntad. Me enteré de iglesias en las cuales el pastor te dice con quién tenés que casarte, ¿no? Vamos a empezar a hacerlo acá, ¿no? Porque a veces, no, mentira. Tenés que casarte con... Terrible. Y lo peor es que a mucha gente le gusta eso porque los exime de responsabilidad, ¿no? El pastor me lo dijo, ¿no? Una locura. Dios no quiere que pierdas tu voluntad, sino simplemente que hagas la gran Jesús, que la sometas voluntariamente y por amor a la suya, a la del Padre, que siempre es mejor que la tuya, ¿no? Hacer la gran Jesús. El problema no es tu voluntad, el problema son tus espadas. Y acá quiero detenerme para terminar. ¿Qué representan para nosotros hoy las espadas? Mirá, las espadas son los mecanismos de control o defensa de tu voluntad. Y todos tenemos unas cuantas acá, no sé dónde está tu voluntad, pero una espadita por acá, ¿no? Y algunos ejemplos de espadas que definitivamente tenés que descartar, de las cuales tenés que olvidarte. Primero, olvídate de esos reproches con los que vivís lastimándole la oreja a todo el mundo, a tu pareja, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo, a todos. Quizás no les cortes la oreja como le cortó Pedro al esclavo del sumo sacerdote, pero sí les tallás la orecha, ¿no? Con reproches.
Jesús sana muchas orejas estalladas en esta mañana. ¿Qué es el reproche? Es una espada, es un arma carnal, un mecanismo de tu voluntad que inconscientemente usás para controlar a los demás, porque crees que a través de esos reproches los vas a cambiar, les va a cambiar la conducta. Y no está mal que expreses sanamente algún reclamo, desacuerdo con alguien, con tu cónyuge, tus hijos o quien sea, pero acá estoy hablando de otra cosa y vos sabés bien de qué estoy hablando. Estoy hablando de esos discursos que ensayás en tu cabeza con premeditación y alevosía. Le voy a decir esto. Y vas armando tu listita de argumentos, ¿no? Y se lo voy a decir. Y alguien dijo una vez que en tu corazón hay solamente dos habitaciones, ¿no? Está la habitación del menosprecio y la habitación del reconocimiento, de la valorización. En la habitación de la valorización están todas las virtudes de los demás. No sé si es tu esposa. No, acá Marito tiene una habitación que dice Noemí, y dice, Noemí es buena, maravillosa, excelente madre, trabajadora, virtuosa, inteligente, todo eso, ¿no? Ahora está la otra habitación, la del menosprecio, y ahí las paredes no tienen escritas cosas lindas, sino las feas. Mi esposa es... En el caso de Mario y Noemí no hay nada en esa habitación porque Noemí es la mujer perfecta. Bueno. Y dicen que en esa habitación vos es una sala de ensayo, ¿no? La habitación del menosprecio es una sala de ensayo, está toda acustizada, ¿no? Con paneles acústicos. Ahí ensayás los reproches para tu próxima discusión, ¿no? Ahí. Y dicen que lo que deberías hacer en esa habitación del menosprecio es agarrar todos esos defectos que están ahí escritos cual banner y ponerle un gran cartel enorme que lo tape y diga, cubierto por amor. Y simplemente olvidarte de todo lo que habías ensayado en tu cabecita en esos ensayos amargos. Mira, ¿qué es lo que llamamos amargura? Amargura es ese sabor que sentís en tu alma mientras masticás tu ego. Si creías que lo más amargo de la naturaleza era la radicheta, te notifico que estabas equivocado. Lo más amargo es tu ego. ¿Lo saboreaste alguna vez? A ver, blanquéenme su voluntad en esta mañana. ¿Cuántos saborearon su ego alguna vez? Eso. Y los que no levantaron la mano, fírmenme el autógrafo ahora a la salida. Porque... Al principio el ego sabe dulce, dulcísimo. Y esto está estudiado científicamente. Escucha esto, ¿sabías que quejarte, victimizarte y sentir que tenés la razón cuando discutís son tres de las cosas que más dopamina generan en tu cerebro, ¿no? ¡Ah, qué lindo! Me siento bien, me siento en control y te proporcionan placer. Al principio sabe dulcísimo, el ego tiene ese dulzor de una eclosión de dopaminas en tu cerebro, pero ¿qué pasa después? Te amarga la vida, no solo te la amarga, te la arruina. ¿Cuál es el remedio a esto? Porque es algo que nos pasa a todos. La tendencia natural es, quiero masticar mi ego un buen rato. ¿Cuál es el remedio? La oración. Jesús le dijo a sus discípulos ahí en el Getsemaní, escuchen esto, a Pedro, Jacobo y Juan, les dijo, oren para que no cedan a la tentación. Y fíjate que no usó el plural, no dijo las tentaciones, sino usó el singular. Dijo la tentación. Una cosa son las tentaciones y otra cosa es la tentación. Las tentaciones son solamente estímulos que te incitan a hacer cosas que te gustan, esto que decíamos recién, que te generan dopamina en el cerebro, un placer momentáneo, pero que después te terminan destruyendo. Puede ser un estímulo sexual o físico o económico o verbal o visual o de la índole que sea. Pero la tentación, en singular y con mayúsculas, es otra cosa. ¿Qué es la tentación? Escuchá, la tentación es querer apropiarte de la vida, de lo que no te pertenece. Y es tan sutil, ¿no? El otro día en Viaje hacia mí estábamos cantando esa canción que dice, todo viene de ti, todo vuelve a ti. Todo viene de ti, todo vuelve a ti. Y me vino a la mente la parábola de los talentos. ¿Se acuerdan? En la que solemos enfatizar la importancia de multiplicar nuestros talentos, ser diligentes. Ahora, el otro mensaje de esa parábola es que va a llegar un día en el cual yo voy a tener que rendir, decir, acá está todo lo que me diste, todo viene de ti, todo vuelve. Talentos, dones, capacidades, ideas, todo es tuyo, ¿no? Y si vos no tenés la diligencia de recurrentemente por lo menos cantar u orar, tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria,
inconscientemente adentro tuyo se va generando un mío es el reino, el querer controlar todo. Mío es el poder y mía es la gloria. Y escucha esto, detrás de las tentaciones suele estar Satanás, que se aprovecha de esas carencias irresueltas en tu alma, entonces te pone estímulos para que muerdas el anzuelo y que tu cerebro genere dopaminas. Pero detrás de la tentación solo está tu voluntad. ¿Cuántos vieron acá La Pasión de Cristo, la famosa película de Mel Gibson? ¿Se acuerdan la escena del Getsemaní con la cual arranca la película, la inicial? Que está el diablo ahí merodeando, y me acuerdo que se había armado toda una polémica porque el actor que actuaba de diablo era parecido a Barack Obama, ¿se acuerdan? Y decían que tenía toda una connotación política, bueno. Y está el diablo ahí merodeando, y claro, pensamos que el diablo lo estaba tentando a Jesús para que huyera, para que no hiciera la voluntad del Padre. No, el diablo no quería que Jesús huyera, el diablo quería matarlo a Jesús. Por eso dice antes que Satanás, cuando estaban en la cena, Satanás entró en Judas para que Judas fuera a entregarlo. Y Satanás no iba a entrar en Judas para que lo entregues y después lo iba a tentar a Jesús para que huyera. Jesús es malo, pero es coherente. El diablo es malo, pero es coherente. Entonces, no pasaba por ahí. Y esto está bueno, nos alienta también, porque el diablo lo quería matar a Jesús, pero la cruz fue el centro de la voluntad de Dios para él. Vos tenés que saber que si estás en el centro de la voluntad de Dios para tu vida, todo lo que el diablo pergenie para destruirte va a terminar siendo funcional al cumplimiento de esa voluntad buena, agradable y perfecta de Dios para tu vida. Siempre es así. A los que aman a Dios, entonces, a veces nos obsesionamos con los planes del diablo. Así que Jesús ahí en el Getsemaní no está siendo tentado por el diablo, está siendo tentado de su voluntad. Perdón Mel Gibson, pero está mal la escena ahí de la pasión. Ahora, para vencer las tentaciones tenés que hablarle al diablo sin dar mucho argumento, como hizo Jesús en el desierto, ¿se acuerdan? Escrito está, tenés que estar lleno de palabra de Dios, de escritura, de Biblia, y simplemente huir de sus trampas, es decir, ignorarlo, no meterte solita en la boca del lobo. Ahora, para vencer la tentación tenés que hablar con el Padre muchas veces, todos los días, una y otra vez, y hacer de la oración tu estilo de vida. Jesús no le dijo solamente a Pedro, Jacobo y Juan, muchachos, oren. ¿Qué les dijo? ¿Te acordás? Les dijo, velen y oren. Y ese verbo, velen, estén alertas, atentos, habla acerca de un estilo de vida de oración. Mirá, lo más trágico de no cultivar un estilo de vida de oración es que lenta, imperceptiblemente te vas apropiando de lo que no te pertenece. De esto del control, de la gloria, de las motivaciones de la vida, de todo. De la vida en general y de los supuestos derechos que este mundo egolátrico te vende como derechos. Yo tengo derecho de reprocharle lo que quiera, a quien quiera y cuando quiera y como quiera. Bueno, sí. Sé, lo tenés derecho, pero seguí masticando tu ego y te vas a morir de amargura. En cambio, si aprendés a beber los tragos amargos que el Padre te da de beber cada tanto, que fue lo que Jesús le dijo a Pedro según el otro evangelio, Pedro, ¿acaso no voy a beber el trago amargo que el Padre me da de beber? Si aprendés a beber esos tragos, vas a descubrir la dulzura del amor verdadero y de la vida abundante. Por eso, escucha esto, orar se deletrea así. S-O-L-T-A-R. Soltar, orar no es pedir, orar es soltar. Lo que hizo Jesús en el Getsemaní. Y si pedimos algo, que tenemos que pedir, el pan nuestro de cada día, el trabajo, esto, aquello, la sanidad, en realidad es para soltar. Soltar ansiedad, soltar afán de control. Y Jesús, después de enseñar el Padre Nuestro, la oración modelo, agregó esto: y mientras estén orando, ¿qué cosa? Perdonen. Mientras estés orando, olvídate de todos esos reproches que ensayaste con tanta dedicación en tu cabecita y asimilá los sufrimientos del amor verdadero. Aprendé a amar a tu enemigo. ¿Cómo se ama al enemigo, maestro? Perdonándolo. Agarrando toda esa lista de reproches y tirándola a la basura. Olvídate de esos reproches.
Otra espada, olvídate de esas explicaciones. Otro típico mecanismo de defensa de nuestra voluntad. Querer explicarle a todos por qué hacemos lo que hacemos y cuáles son nuestras motivaciones para que nadie piense mal de mí. Y ponemos 20.000 justificativos y argumentos y no, pero en realidad... ¿Te diste cuenta que Jesús no se puso a explicarle nada a Pedro cuando lo retó después de haberle sugerido que llevara una espada, ¿no? Y Pedro seguramente luchó con, ¿por qué, maestro? Jesús no le dijo nada. No, Pedro, es que en realidad hace un ratito orando me jugué mi última carta, pero no funcionó, así que cambié de plan. No explicó nada. Me acuerdo una vez en la que le conté a una persona una decisión que había tomado, que yo estaba convencidísimo que venía de Dios, que era la voluntad de Dios para mi vida, porque había orado mucho por ese tema y había tenido confirmación. Una persona muy cercana y a quien respeto mucho, y por eso se lo conté, porque dije, bueno, me va a alentar, Pero no, me acuerdo que se lo conté y medio que menospreció esa decisión y puso en duda mis motivaciones, ¿no? Como que eso me lastimó. Y me agarró medio desprevenido, ni siquiera pude refutarle o explicarle mucho. Había sido a la mañana, así que después me quedé toda la tarde ensayando las explicaciones que le iba a dar al otro día, ¿no? Mi cabecita, no, pero le voy a decir esto, aquello, para que entienda que no, que es de Dios y que mis motivaciones son correctas y esto y lo otro. Y antes de irme a dormir, abro la Biblia y justo, ¿no? Providencialmente Dios me lleva a leer, ¿no? Porque abrí ahí la historia de cuando María, la mamá de Jesús, y sus hermanos lo van a buscar a Jesús, que estaba ahí en una casa predicando, y dice que lo van a buscar porque creían que estaba loco Jesús. ¿Se acuerdan de esa historia? Que estaba pasado de rosca, Y cuando le dicen a Jesús, te esperan tu mamá y tus hermanos ahí afuera, Jesús no explica mucho, no les dice, no, díganle a mi mamá y a mis hermanos que en realidad no estoy fuera de sí, sino que... ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Se acuerdan? Dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Punto. Y me quedó tan clara la lección y escribí esto en mi cuaderno, escuchá. Responder a la voluntad de Dios para tu vida muchas veces va a requerir que decepciones las expectativas de aquellos más cercanos a vos que creen que ya te conocen. No hace falta que expliques nada. Así que anoté eso, me olvidé de todas mis explicaciones y me fui a dormir en paz como un angelito. Es así. Decía Rick Warren, tengo dos noticias para darles, una buena y una mala. La buena es que Dios tiene un plan para tu vida. La mala es que las personas que te rodean también tienen un plan para tu vida. Vos siempre correspondés a los planes de tu Creador. Otra espada, olvídate de esas racionalizaciones, lo cual no significa que no uses tu razón. Tu razón es algo maravilloso que tenés que desarrollar y estudiar, como nos animaba Lorena, es una de las facultades principales de tu voluntad. ¿Qué son las racionalizaciones? Escuchá, son todas esas excusas y argumentos que usás para autoconvencerte de que algo no es la voluntad de Dios para tu vida, que no es lo que Dios quiere para tu vida, cuando en el fondo sabes que sí es lo que quiere, lo que le estaba pasando a Jesús, este conflicto interno. O al revés, que algo es lo que Dios quiere para tu vida, cuando en el fondo sabes bien que no es lo que Él quiere. Algunos ejemplos para destrabar este trabalenguas. ¿No? Dios pone una urgencia visceral en vos, ¿no? Hoy también está comprobado científicamente, neurológicamente, que tenemos dos cerebros, ¿no? Está el de acá arriba de tu cabecita, pero en la panza también tenés un cerebro. ¿Lo escuchaste alguna vez? Que hasta hay neuronas ahí en tus vísceras, en tus intestinos, ¿no? La inteligencia intuitiva, ¿no? Y a veces Dios pone eso ahí en tus entrañas, que hagas algo sacrificial, que des un paso de fe, que le des una ofrenda que te cuesta a alguien que está pasando necesidad, pero a tu cabecita no. El Espíritu te empuja a un llamado de Dios, ¿no? Siempre los llamados de Dios requieren mucha valentía y un sí casi irracional, entre comillas, ¿no? Un sí visceral. Que hagas algo osado que nunca hiciste, orar por alguien, bueno, esas cosas que cada tanto el Espíritu le habla ahí a tus intestinos. Y vos sabés que eso es de Él, que ese impulso viene del Espíritu, pero es
le pasa a todos y le pasó a Jesús. Tu cabecita da vueltas y vueltas. Por eso es tan poderosa esta imagen del Getsemaní, ¿no? No hay, papá, otra alternativa, ¿no? Y 3 veces se lo pidió Jesús. Él sabía muy bien que su destino era la cruz, pero no pudo evitar racionalizar un rato Jesús. O puede ser al revés, algo que sabes bien que no es de Dios, pero tu cabecita le da vueltas y vueltas para convencerte de que sí es de Dios. Suele darse mucho en las relaciones amorosas, típico, ¿no? Estás en una relación que sabes bien que es ilícita o enfermiza, nociva, tóxica, que te está destruyendo. Y hace un rato que el Espíritu Santo viene diciéndote, cortá de una vez por todas con esa relación que te está arruinando la vida, pero vos no, y tratás de acomodar todo. Eso es la racionalización. O puede ser un pecado, o una actividad en la que estás involucrado, que no tiene por ahí nada de pecaminosa, pero que sabes muy bien que no es lo que Dios quiere para tu vida, que Dios no te quiere ahí, sino en otro lado. ¿Cuál es el remedio para esta espada típica de la racionalización? Lo que Jesús le dijo a Pedro cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Basta. Basta. Hay personas a las que Dios trajo en esta mañana, y en el culto anterior algunos me daban testimonio de esto, personas a las cuales Dios trajo en esta mañana solo para escuchar esta simple palabrita. Basta. Hay veces que estamos esperando de Dios 1000 palabras y confirmaciones para saber cuál es su voluntad, y pensamos. Y en este caso la oreja estallada es la tuya, no tu oreja física. Tus sentidos espirituales para escuchar la voz del Espíritu. Espíritu, ¿por qué no me hablas? Y tenés esa oreja espiritual, ese oído espiritual cortado, estallado de tanto hablarte a vos mismo, a vos misma, y racionalizar y querer acomodar algo que es inacomodable. Y resulta que la única palabra que necesitas escuchar es esta: basta. Mirá, quizás el silencio del Padre, las 3 veces que Jesús oró, ¿no? Y esto que te decía, Jesús no escuchó que el Padre le dijera nada, pero quizás para él significó un basta silencioso del Padre. Jesús, hijo, sabés lo que tenés que hacer. Y lo primero que Jesús le dijo a Pedro cuando sacó su espada fue lo que él primero había escuchado un rato antes, unos minutos antes, mientras oraba. Basta. Eso significa simplemente hacelo. Responde a ese impulso del Espíritu, a eso que te está pidiendo hacer. Da ese paso de fe, de obediencia, de confianza, arriesgado. Toda fe conlleva un riesgo. O simplemente deja de hacerlo. Deja de hacerlo, basta. Y la última espada, y vamos a orar. En realidad hoy va a orar alguien especial por nosotros, y en un ratito te voy a decir quién es el que va a orar por vos. Acompáñame ahí, Nico. La última espada, olvídate de esos escapes. Olvídate de esos escapes. Otra forma de decirlo, renuncia a renunciar. Renunciar a lo que hayas pensado en renunciar, a tu matrimonio, porque a veces se te cruza por la cabecita eso, ¿no? Tiro todo, carta de divorcio, a tu matrimonio, a servir a Dios, a graduarte en la universidad, a concretar ese proyecto que sabes que es lo que Dios quiere para tu vida, lo que sea. Renunciar. Hace un ratito en la adoración sentía que hay personas hoy acá que están luchando con pensamientos de muerte, de suicidio, que quieren renunciar directamente a la vida, ¿no? Que han pensado en quitarse la vida. Y el Señor me decía que te dijera esto: escuchá, todavía no viviste tus mejores días. Yo soy tu alfa y tu omega, tu principio y tu final. El que te regaló la vida. No te apropies de lo que me pertenece a mí, dice el Señor. Renunciar. Va a requerir un Getsemaní en tu vida, pero vas a vivir los mejores años, los mejores días, cosas que jamás imaginaste, pensaste que son las que yo
diseñé, ideé desde la eternidad para vos en amor cuando te creé de forma minuciosa y exclusiva y singular. No temas, dice el Señor, no temas, no temas. A lo que hayas pensado en renunciar, terminá de quemar todos tus barcos de escape, eliminá de tu lista de opciones la posibilidad de colgar los botines o tirar la toalla. Eso fue lo que hizo Jesús en el Getsemaní. Y el pastor Carlos nos predicaba el domingo pasado acerca de cuando la fatiga nos mueve a renunciar y de esta paradoja del reino, ¿no? De que dice que Dios le da esfuerzo al cansado, no le da descanso al cansado, vení, descansa, no, le da esfuerzo, ¿no? Y ahí viene la renovación. Y mira, cada vez que te sientas tentado, tentada a renunciar a algo, recordá este pasaje. Escucha, este pasaje es clave para tu fe, para tu discipulado, para todo. Hebreos 12:3 dice: piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir. Pero Él, ¿qué hizo? Grítalo fuerte. Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. Mira, tu gran recurso espiritual. ¿Cuáles son mis recursos espirituales para no rendirme, no desanimarme? Tu gran recurso espiritual para no rendirte ni desanimarte es no dejar de mirar a Jesús y no dejar de meditar en su ejemplo. Porque mira todo lo que pasa cuando finalmente logras olvidarte de todas tus espadas, reproches, justificativos, explicaciones, todo. Este es el relato de Juan del arresto de Jesús. Mira, y acompáñenme toda la banda, que ahora vamos a pedirle a nuestro invitado, a nuestro orador invitado del día, que ore por nosotros. Dice, este es el relato de Juan de lo que pasó después de que Jesús rindió su voluntad a la del Padre. Jesús salió al encuentro de ellos, de los soldados que venían a apresarlo, y les preguntó: ¿a quién buscan? Me encanta cuando Jesús se hace el gil, ¿no? ¿A quién venían a buscar? ¿A quién buscan? A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy, dijo Jesús. Y cuando Jesús dijo, yo soy, dice que todos retrocedieron y cayeron al suelo. Metete en la imagen, ¿no? No es que retrocedieron porque se tropezaron, no. Hubo algo del espíritu, ¿no? Una impartición ahí espiritual con tanta autoridad. Fue un yo soy. No eran palabras nada más. Había espíritu, había vida en esas palabras. Tremendo. ¿Sabes? Tus nuevos niveles en el espíritu están detrás de una simple renuncia a alguna espada. ¿Cuántos quieren más del espíritu acá? Nuevos niveles, nuevas categorías. Bueno, ¿hay alguna espadita que tenés hoy ahí que hoy tenés que dejar acá en el altar? A la cual tenés que renunciar. Y me impacta esta historia. Mira, a través de una simple renuncia Jesús pasó de su momento de mayor debilidad, vulnerabilidad, de ese momento en el cual tu cabecita no para, haya tenido un ataque de pánico, no, pasó de ese momento de mayor debilidad a uno de sus momentos de mayor autoridad espiritual. Y con un simple yo soy tumbó a toda una turba de soldados que venía contra él. Impresionante. No es con ejército, ni con espadas, es con tu Santo Espíritu. Y quiero decirte que después de tus renuncias aflorará tu yo soy fortalecido. Aleluya. Por eso uno de los títulos era libera tu gran yo soy, aflorará. Cuando sos capaz de hacer un bollo con tu listita de 10.000 reproches y aprendés simplemente a soltar en oración, ¿no? Un estilo de vida de perdón, soltar. Cuando sos capaz de afirmarte en el plan de Dios para tu vida y no permitís que los planes que otros tienen para tu vida alteren ese plan.
Cuando sos capaz de decirle sí al Espíritu Santo desde tus entrañas, aunque te morís de miedo de hacer eso que te está pidiendo, o te cuesta horrores obedecer y tu cabecita da 1.000.000 de vueltas. Y cuando sos capaz de simplemente permanecer en los planes de Dios para tu vida y no te rendís a pesar de la angustia y del cansancio, de lo que sea, entonces prepárate para conocer a tu nuevo yo soy. Y para que los demás lo conozcan, un yo soy fortalecido, madurado, ungido, con una investidura espiritual renovada. Y termino con esto: cada vez que te sientas débil, acudí ¿a quién? A tu sumo sacerdote, a Jesús. Necesitamos aprender a conocer a Jesús como sumo sacerdote. Lo conocemos como Señor y eso es importantísimo, como hermano mayor, como amigo, como amado. Pero esto es lo poderoso de conocerlo como sumo sacerdote. Lo que dice Hebreos 4, 15 y 16. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado, ¿qué dice? Tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque, bendito aunque, sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude en el momento más oportuno. Y yo agregaría, en el momento más determinante. Porque así como el Getsemaní fue el momento determinante de la historia humana, tus Getsemanís son los momentos determinantes de tu historia personal. ¿Qué tenés que hacer en momentos así? Y quizás más de uno llegó hoy en uno de esos momentos, ¿no? De lucha, de cavilaciones, de racionalizaciones, o con amargura en tu alma, tus relaciones. ¿Qué tenés que hacer en esos momentos? Esto que dice Hebreos: Jesús, mi sumo sacerdote, me cuesta un montón hacer esto o dejar de hacer esto otro, pero vos lo atravesaste con éxito, te sobrepusiste a eso, a toda penuria, tentación, problema, dificultad, lucha interna del ser humano. Lo viviste en carne propia, estuviste en mis zapatos, Jesús, lo viviste. Así que acudo a vos, sumo sacerdote, por favor, decile al Padre. Me acuerdo una vez que yo le tuve que decir a Jesús: decile al Padre, vos que sabés, Jesús, con lo que yo estoy luchando y esto que me cuesta tanto. Ese fue el día que empecé a descubrir a Jesús como sumo sacerdote. Jesús, Jesús. Y soltar en oración. Mira, Dios te trajo hoy a esta casa de oración, a esta casa de renuncias, para que sueltes algo, para que te olvides definitivamente de alguna espada. Y quiero no que oremos, quiero primero que te pongas de pie. Y no voy a ser yo el que ore, ni siquiera vos vas a orar. A los pastores nos encanta orar por todos y solemos terminar los mensajes ministrando y orando por tu vida y bendiciéndote. Pero hoy el invitado especial que quiero que ore es tu sumo sacerdote, Jesús, que de hecho está en este preciso momento y en todo momento orando, intercediendo por vos ahí en el cielo, ¿no? Y sentía esto, de hacer esto. No de orar, esta es una canción que vamos a cantar ahora, es una oración cantada, es una canción que contiene muchas oraciones y que nos ayuda a verbalizar quizás cosas que vos tenés que soltar y expresarle a Jesús. Pero algo va a estar pasando en el mundo espiritual cuando oremos esto, ¿no? No en este plano, sino ahí en el trono del Padre. Lo que sea que necesites soltar en esta mañana. ¿Sí? Yo siento que hay un espíritu de gracia en este lugar. ¿Sí? La gracia del Señor. La gracia del Señor. Ese poder espiritual que se activa cuando tenemos la valentía de reconocernos débiles y acudir a nuestro sumo sacerdote, y entonces el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad.
Lo que sea que necesites verbalizar y soltar en esta mañana y renunciar. Cerrá tus ojos ahora antes de cantar. ¿Cuál es tu espada? ¿Cuál es la espada que tenés que dejar hoy acá en el altar del Señor, en tu Getsemaní de hoy? ¿Cuál es ese basta con el cual el Espíritu te está confrontando? Llegaste hoy con amargura, masticando tu ego, ensayando un montón de cosas en tu cabeza. Olvídate de esas espadas, te dice el Señor. Olvídate ahora. Hay alguien que ya allanó el camino definitivamente, una vez y para siempre, por vos, que se sobrepuso a todo y que hoy está en el cielo intercediendo por vos delante del Padre, hablándole bien acerca de tu vida. Aquel que te impartió su mismo espíritu, el mismo espíritu que hizo de él un vencedor, no solo en los momentos de gloria, de victoria, de resurrección, sino que hizo de él un vencedor en sus momentos de mayor debilidad. Espíritu Santo, revelanos, mostranos cuál es la espada que hoy tenemos que dejar en este lugar. Como decía recién, vos nos trajiste hoy acá para renunciar a algo, olvidarnos de algo. Y cuando nos cuesta muchísimo hacerlo, gracias porque te tenemos a vos, nuestro sumo sacerdote, ahí arriba intercediendo, clamando por nosotros. Gracias, Señor. Poné tu mirada en Jesús. Poné tu mirada en Jesús. Y ahora sí quiero que cantemos esto y mientras soltamos, es Jesús el que va a estar orando por nosotros. Tu poder, tu virtud, bondad, tu paz, tu plenitud. Tengo sed de tu luz. Sé que hay más. Me acerco a ti, Jesús. Embriágame de gozo. Vive en mí y lléname de fe. Crea en mí tu corazón y quema desde el centro de mi ser. Derrama en mí el celo de tu unción, espíritu de gracia, de amor y oración. Penetra en lo profundo de mi alma. Yo quiero más, quiero más. Enséñame a honrarte y a servir. Destruye mis barreras, inúndame de ti. Libera la potencia de tu gloria. Yo quiero más de ti. Tu poder, toda tu virtud, de tu bondad, tu paz, tu plenitud. Decile, tengo sed de tu luz. Sé que hay más. Me acerco a ti, a través tuyo, Jesús. Embriágame. Llévate toda amargura, sí. Vive en mí.
de fe verdadera, Señor. Crea en mí tu corazón y quema desde el centro de mi ser. Derrama en mí el celo de tu unción, espíritu de gracia, de amor y oración. Penetra en lo profundo de mi alma. Yo quiero más, te quiero más. Enséñame a honrarte y a servir. Destruye mis barreras, inúndame de ti. Libera la potencia de tu gloria. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Sí, Señor, y no me voy a conformar. Esta es nuestra declaración de discípulos hoy. Sí, con tu gloria. Nuestra declaración de discípulos. Y no me voy a conformar hasta verte en mí brillar con tu gloria. Y no me voy a conformar hasta verte en mí brillar con tu gloria. Derrama en mí el celo de tu unción, espíritu de gracia, de amor y oración. Penetra en lo profundo de mi alma. Yo quiero más, quiero más. Enséñame a honrarte y a servir. Destruye mis barreras, inúndame de ti. Libera la potencia de tu gloria. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Sí, Señor, y creo en ti, Jesús. Lo que tú harás, lo que harás en mí. Creo en ti, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Oh, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria,
bueno que hayas compartido este tiempo con nosotros. Si lo que recibiste añadió valor a tu vida, compartilo con alguien más. Queremos ser de ayuda para la mayor cantidad de personas posibles y vos podés ser el canal que Dios use para bendecir a otros. Si todavía no te suscribiste a nuestro canal, hacelo ahora, tocando la campanita allí en tu dispositivo. Así vas a poder recibir la información de otros contenidos que seguramente te ayudarán y te harán crecer. Y si vivís en Buenos Aires o en Gran Buenos Aires, nos encantaría conocerte personalmente. Estamos en la Avenida Independencia 1555 de la ciudad de Buenos Aires y nuestros encuentros regulares son los sábados a las 20 horas y los domingos a las 11. Te esperamos.